Bueno, muñequeras, vamos a empezar con el cuerpo de esta bonita y simpática lana. Vamos a hacer primero esta muñequita súper bonita y fácil de hacer. Vamos a colocar nuestros patrones sobre tejido de algodón no elástico. Vamos a marcar todo el contorno del patrón y vamos a coser desde la parte de arriba dando toda la vuelta y finalizaremos en la parte de arriba. Una vez cosido a máquina recortaremos el margen de costura. Las piernecillas las haremos igual, las pondremos tal cual nos marca el patrón y vamos también a dejar margen de costura a la hora de coserlos, y también vamos a coser y vamos a dejar el margen de costura. Vamos a coserlos desde aquí, daremos toda la vuelta, finalizaremos aquí con margen de costura, con retroceso también, y empezaremos con un retroceso en esta parte y daremos la vuelta hasta aquí, dejando también otro retroceso. De esta forma vamos a conseguir que nos quede completamente cerradas las dos costuras y cuando rellenemos no se nos abra. Una vez hecho esto, después ya sabéis cómo se cosen estas piernecillas para darle una forma medianamente humana, aunque hoy no va a ser el caso. La vamos a coser igual que hacemos con este tipo de piernecillas, pero sin hacer los deditos humanos, ¿vale? Es una muñequita que es una oveja, entonces tiene diferentes formas. Así todo, os voy a dejar los enlaces a los vídeos para que veáis cómo se marca, se cose, se recorta, se rellena y se ensamblan estas muñequitas. La única diferencia, ya os digo, que una vez hagamos esto, solamente pasaremos por aquí la costura final y no haremos los deditos humanos. El resto será igual que el resto de los vídeos que os voy a dejar. Los bracitos, como veis, también son diferentes, no tienen deditos porque es una muñeca distinta. Vamos a marcar igual que el resto de las piezas y vamos a empezar a coser desde un lado con un retroceso, daremos toda la vuelta y finalizaremos con otro retroceso. Es súper fácil. Y ahora ya con todo esto yo me voy a poner manos a la aguja y voy a rellenar todas estas piezas. Después volveré con vosotras para explicaros el siguiente paso a paso. Bueno, pues mirad, yo ya tengo aquí a nuestra lana ya cosida las piernecillas y también he hecho un poquito las formas de la piernecilla, lo que son las formas humanas, entre comillas. Me apetece que tenga este toque porque creo que la hace también un poco especial. Ahora vamos a hacer la cara. Vamos a coger nuestro patrón y lo vamos a poner sobre un tejido elástico de doble rebote y vamos a cortar sin márgenes de costura, tal cual la medida que os dejaré en el patrón. Con hilo resistente doble vamos a hacerle una puntada envolvente. Vamos a coger aquí una puntada y vamos a sujetar este hilo. Así podremos hacerle presión sin que se nos vaya el tejido. Haremos una especie de cazoleta y aquí vamos a meterle guata. Yo utilizo la guata siliconada o microfibra siliconada. Vamos a hacer una bolita y la vamos a poner aquí dentro. Le vamos a ir dando forma y vamos a ir rellenando a medida que nos vaya pidiendo. Todas estas arruguitas tienen que desaparecer. Se rellena siempre por la parte del centro. Hacemos una especie de agujero y vamos añadiendo más guata. Seguimos tensando y vamos a hacer aquí una puntada de atranque o de sujeción. Damos un nudo y así nos va a quedar. Ahora por la parte del centro vamos a seguir poniéndole más guata.
Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Le damos la forma que más nos guste y vemos que tiene suficiente tejido, suficiente relleno. Cuando ya veamos que tiene suficiente relleno, será el momento en el que ya necesitará ponerle más guata. ¿Veis? Así queda súper bonita. Ahora vamos a ponerle la carita, vamos a hacer la carita. Vamos a colocarle los ojos, la boquita y la nariz. Con un botón que tengo de forma de corazón he sacado el mismo en fieltro rosita. Os dejaré también esta medida porque es súper pequeña y así también podéis hacerla sin problema. Vamos a utilizar unas bolitas de la medida de 9 milímetros. Son unas bolitas de cristal que son súper monas. Y ahora vamos a hacer las particiones de la cara. Nos ayudamos de un trocito de hilo, colocamos bien esta carita y ahora vamos a hacerle las divisiones. Vamos a coger 1 metro y vamos a medir a 1,5 centímetros y colocaremos aquí las bolitas. Cogeremos hilo de torzal en negro y lo vamos a poner doble también. Por la parte de atrás vamos a dar una puntada en el tejido y daremos un nudo. Pasaremos hasta la parte del ojo que lo habíamos puesto así, en esta forma. Vendremos aquí y saldremos por donde está este alfiler. A nada, un par de milímetros, pinchamos y volvemos a salir siempre por el tejido. Y vamos a apretar. Vamos a hacerle el ojo un poquito hundido. Entramos. Y volvemos a salir. Así, de esta forma. ¿Veis? Queda un poquito hundido. Aquí voy a darle una puntada. Y ahora volveré a entrar y le colocaré la piedrecita, la bolita. Y volveré a salir. Aprieto para que me quede hundido y volveré a rematar. Ahora entraré por el centro del ojito y le voy a hacer las pestañas. Voy a coger así hacia un lateral y le voy a dar una puntadita, unas pestañas pequeñas porque Lana es muy pequeña.
Aquí no tenemos que apretar, simplemente dejamos así caer y ya está. Entramos, salimos por el centro, sin apretar, y lo hacemos la siguiente pestaña. Y ahora remataré. Y así nos va a quedar este ojito súper bonito, ¿a que sí? Bueno, pues yo ahora voy a rematar aquí y voy a hacer el otro ojo, y ya cuando lo tenga hecho haremos la nariz y la boquita. Ya veréis de qué forma más fácil le damos forma a esta carita de oveja que a mí la verdad me encanta. Espero que a vosotras también. Mirad qué carita más chula. Voy a hacer el otro ojito y vuelvo enseguida. Pues mirad, así nos queda la carita. Vamos a ponerle ahora la nariz y la boca. Desde aquí, desde el centro de los ojitos a 1 centímetro, vamos a poner una marca y aquí le vamos a pegar la naricita. Vamos a ponerla más alta, a medio centímetro. Desde la parte de la bolita vamos a poner solo medio centímetro. Aquí va a quedar más simpática. Y ahora con pegamento del que usan los nenes para el cole, pegamento de barra, o con silicona fría, con lo que tengáis, le vamos a pegar esta nariz de fieltro. La ubicaremos justo donde está el alfiler, donde está la medida. Apretaremos para que coja un poco de cuerpo y ahora vamos a hacerle la boquita. Mirad, vamos a bajarle aquí como 1 centímetro. Voy a quitarle estos alfileres. Y aquí abajo, con ayuda de un botón, voy a ponerlo derecho. Vamos a hacerle la media luna. Mirad, con un botón lo ponemos aquí y hacemos una media luna. Y así nos va a quedar la carita de esta simpática y graciosa lana, que es súper bonita. Mirad, monísima. Vamos a hacerle la boquita. Bueno, pues vamos a hacer un punto por la parte de atrás y vamos a entrar por la parte de delante de la boquita. Vamos a hacer una puntada y otra hasta la parte central. Entraremos por la parte de atrás y saldremos un poquito más adelante. Cogemos solo el tejido y ahora entramos por el último punto y salimos por la parte del piquito del corazón. Que es el que nos va a marcar el centro de la boca. Vamos a bajar en línea recta y vamos a entrar por la parte de abajo. Salimos por la parte de atrás y rematamos. Y ya tendremos hecha esta boquita. Mirad, súper bonita, súper mona. Después le quitaré el bolígrafo borrable. Ahora simplemente vamos a rematar aquí y vamos a darle un poquito de color a esta cara. Queda súper graciosa. ¿Qué os parece? Voy a quitarle el bolígrafo y vamos a maquillarla. Bueno, pues vamos a coger un poquito de colorete y ya sabéis, como si no hubiera un mañana, vamos a empezar a ponerle color a esta ovejita lana, que es tan mona.
Ahora vamos a pegarla al cuerpo. Vamos a coger la cabecita y la vamos a ubicar como a menos de un dedo de la parte de abajo. Tiene que quedar bajita, porque si la hacemos alta queda bastante fea, y si la hacemos muy bajita queda como un bebé. Vamos a ponerla, como ya os digo, a medio dedo más o menos de la parte de arriba, y aquí la vamos a coser con hilo doble del resistente. Vamos a darle bastantes puntaditas para que la cabeza se quede bien sujeta. También le puse palito al cuerpo de esta pequeña, porque ya sabéis que mantiene la cabeza mucho más firme. Vamos mirando que nos quede donde nos gusta, y ahora vamos a rematar aquí. Vamos a coger un trocito también del mismo tejido que hemos usado para la cara, de este elástico, y vamos a hacer un círculo. Con este círculo vamos a rellenar la parte de atrás de la cabeza para darle la forma redondita, ya que este estilo de cabecitas soft suelen quedar muy planas por la parte de atrás, y así conseguimos darle esa forma redondeada. Lo cortamos sin márgenes de costura y nos aseguramos de que no sobresalga por ningún lado. Tapamos un poquito la parte del cuello, ¿veis? Y por aquí podemos coserla. Lo voy a coser igual con hilo del resistente, pero sencillo. Vamos a empezar a coser por aquí por un lateral, y también de esta forma le vamos a hacer la técnica del bolsillo, que sabéis que consiste en darle movimiento lateral e inclinado a las cabezas de las muñecas. Animaros a hacerlo porque es muy fácil y queda muy bonito. Cuando lleguemos aquí vamos a dar un punto para asegurar este hilo, porque vamos a empezar a meterle relleno. Quiero darle aquí una puntada y así no se me va. Con un poquito de guata lo vamos a ir introduciendo y le vamos a dar esta forma redondita. ¿Veis? Queda la forma redonda por la parte de atrás, y ahora simplemente vamos a dar aquí un remate. Cubrimos bien la zona de cuello y cerramos. Y ahora veréis cómo queda la cabecita. ¿Veis? Queda súper mona, y después si la giramos hacia un lado y hacia el otro, gira sin problemas, y también de forma inclinada. ¿Veis? Así nos queda. La verdad es que es una pasada esta técnica. Bueno, voy ahora a ponerle los detalles finales, que será el pelito. Ya veis qué guapa va a quedar. Bueno, pues vamos a hacerle el pelito a nuestra lana. Ya veréis qué guapa queda. Mirad, vamos a coger el peluchito. En esta ocasión yo he elegido este borreguito, que le llamamos aquí en España. Simula a lo que es la ovejita, y se utiliza mucho para cuando es carnaval, para los disfraces de los nenes también. Mirad, vamos a poner
nuestro patrón y vamos a empezar así por partes porque así no nos vamos a liar. Este es el patrón de la parte de la peluquita. Aquí os he dejado una nota, os la pondré como centro, que es lo que tenemos que marcar con margen de costura, y para ponerlo en este otro lado lo vamos a hacer en el sentido así, como si fuese un espejo, para que nos coincidan esas dos costuras a la hora de coserla. Y las partes exteriores la vamos a recortar igual que el peluche, con mucho cuidado y solamente recortando lo que es el tejido, para que nos quede ese pelillo bonito a la hora de colocarla. Lo haremos así con mucho cuidado y solamente en la parte exterior. La parte central es la que vamos a coser. Y esa no hace falta que la cortemos de esta manera porque va a quedar dentro de la costura. Así cortando solamente el tejido, veréis ahora qué bonito queda el efecto. ¿Veis? Queda como si fuese el peluche abierto. ¿Lo veis? Así queda mucho más bonito y le da ese aspecto más desenfadado. Voy a recortar este otro trocito y ahora vamos a unir la peluca. Yo lo voy a hacer a mano porque este tipo de tejido ensucia mucho la máquina de coser. Y la verdad es que es tan poquito lo que tengo que unir que no me merece la pena la limpieza que después tengo que hacer a la máquina. Con hilo doble de coser normal vamos a unir las dos partes centrales, derecho con derecho, y vamos a unir una esquinita con otra esquinita. Recortamos todo el exceso de costura y ya tendríamos hecha una parte de la peluquita. ¿Veis? Queda redondita a la medida de nuestra pequeña lana. Ahora vamos a coger la parte del flequillo y vamos a buscar esta pieza. La vamos a cortar por la parte de arriba con el margen de costura, y la parte de abajo, la parte del flequillo, la vamos a recortar igual que la parte de atrás, cortando solo el peluchito. Y ahora se la vamos a poner derecho con derecho. Vamos a coger el centro y lo vamos a colocar sobre el centro de nuestra costura y vamos a coserlo de esta forma. Y ahora vamos a probársela. Mirad, le queda súper bonita. ¿Veis? Estos piquitos, si vemos que lo queremos más acentuado, pues simplemente subimos un poquito y le hacemos los picos más profundos. Ponemos el centro en el centro y ya tendríamos nuestra carita súper mona.
Ahora nos faltaría darle una puntada para que le quede así bien puesta y bien colocadita. Aquí le voy a hacer un poquito más de forma. Vosotros ya la vais peinando según más os guste. A mí me gusta mucho así. ¿Veis? Le quedan estos piquitos súper monos. Se los peinamos hasta que nos quede como nos gusta. Y ahora vamos a coger un trocito de hilo y vamos a coserle la peluquita. Mirad, la cogemos por aquí y le vamos a dar aquí una puntada. Ponemos hacia adentro este trocito de pelo, salimos por la parte de atrás. Pasamos por la parte de atrás, por donde hemos salido, y nos venimos a la parte de arriba. Voy a salir por este lado y voy a bajarle este trocito de aquí. ¿Veis? Y así le queda más puesta, más colocadita. Ahora voy a darle aquí una puntada y ya está. Como veis, no se notan nada las puntadas que le vamos dando. Es un material muy bueno de trabajar. Pues mirad, así queda de guapa. ¿Qué os parece? ¿A que es un dulce? Es un bomboncito. La verdad es que es monísima. También podemos ponerle, si queremos, un poquito hacia adentro la parte final para que se vea un poquito más gordita. Y así le da otro toque. Súper mona. Bueno, pues ahora vamos a hacer las orejitas. Mirad, vamos a coger un trocito también de tela de borreguito, 2 trocitos y 2 de tejido de la muñequita. Vamos a marcar nuestro patrón y lo vamos a recortar sin márgenes de costura. Vamos a poner derecho con derecho y vamos a empezar a darle una puntadita por la parte recta. Vamos a empezar donde finaliza la parte recta, porque después cuando le demos la vuelta nos va a resultar más fácil ubicarlo así, de esta forma.
vamos a dar aquí un pespunte y lo haremos por todo el contorno de la oreja. Cuando lleguemos aquí a este punto vamos a recortar el exceso de costura si nos hiciera falta y a darle la vuelta. Nos ayudamos de algo redondito para hacerle la forma. Y ahora cerramos. Doblamos un poquito hacia adentro y un poquito hacia adentro. Y rematamos. Escondemos el hilo y listo. Ahora vamos a darle un poquito de forma y vamos a coger aquí en el centro y la vamos a doblar de esta manera, así, con una simple puntada. Miramos que nos quede lo cerradita que nos guste. Si la queremos más abierta o más cerrada, vamos abriendo o cerrando. Yo le voy a dar aquí otra puntada más. Y ya daría por finalizada esta costura. Cogeremos un poquito de colorete y con un pincel finito le vamos a dar un poquito de color en la parte de dentro. Y así nos quedaría la orejita, como veis, súper mona. Nos quedaría solamente colocársela a nuestra pequeña, ¿veis? Y así lo va a lucir. Voy a hacer la otra orejita y ahora después ya las colocamos. Pues vamos a colocarle las orejitas. Mirad, vamos a ponérselas así, un poquito hacia adelante y bien altas, aquí arriba, por ejemplo. Voy a dar aquí una puntada con hilo de coser normal doble y voy a colocarlo que mire hacia adelante. Quiero ponerla así, que creo que le va a dar un aspecto más gracioso. Y ahora aquí voy a dar unas puntadas. Cogeré un poquito del relleno de la cabeza ¿veis? Así. Mirad qué mona. Y ahora vamos a ponerle esta al otro lado. Por ejemplo, aquí.
voy a venir desde un lado al otro y atravesaré la cabecita. Miraré que me queden las dos iguales, ¿veis? Y así luce de bonita. Está monísima. Bueno, voy ahora a rematar aquí y después le buscaré alguna cosita para ponerle un adorno, algo navideño. Y listo. Mirad qué bonita. Luce unas orejitas súper monas. También se la podemos poner hacia arriba, pero a mí me gustan así, caíditas. Que queden bien graciosas y que se vean las orejillas. Mirad, monísima. Bueno, pues vamos a empezar a vestirla porque ya esta preciosura lo que quiere es lucir más guapa todavía, si es que se puede.